El enigma cósmico de Einstein, elección divina o inevitabilidad cuántica. Albert Einstein, con su mente siempre divagando sobre los misterios del universo, se preguntó una vez si Dios tuvo alguna elección al crear el mundo. No hablaba de un Dios con barba, sino de la esencia misma del cosmos, cuestionando si el universo, tal como lo conocemos, podría haber sido diferente. ¿Podría haber tenido distintas leyes de la física regidas por constantes fundamentales variadas? ¿O acaso este vasto y complejo tapiz cósmico es el resultado ineludible de un principio subyacente único y elegante? Quizás la tan anhelada teoría del todo. Einstein parecía inclinarse por la idea de que Dios no tuvo elección, que el universo es una manifestación singular de una verdad matemática profunda. A primera vista podría parecer una cuestión puramente filosófica, y quizás sin respuesta. Sin embargo, el problema moderno de la naturalidad en la física podría llevarnos a ver una luz al final del túnel. La desconcertante naturalidad de nuestro universo. Los problemas de naturalidad o de ajuste fino surgen cuando alguna propiedad del universo parece curiosamente específica, como si el proceso que decidió los parámetros de las leyes naturales se preocupara por el valor particular que tiene esa propiedad. Ya hemos hablado de esto, especialmente en relación con el bosón de Higgs, cuya masa es sorprendentemente pequeña. Lo que nos confunde es que, teóricamente, las interacciones de alta energía deberían impulsar la masa del Higgs a valores mucho mayores, a menos que haya una cancelación de influencias con una precisión asombrosa. Esta cancelación, si no es resultado de un mecanismo natural, parece ser un ajuste fino casi milagroso. Es como si estuviéramos ante un reloj cósmico, con engranes que, por alguna razón insondable, encajan con una precisión que roza lo increíble. El velo de la ignorancia y la flecha en el centro túnel. La desconcertante naturalidad de nuestro universo. Los problemas de naturalidad o de ajuste fino surgen cuando alguna propiedad del universo parece curiosamente específica, como si el proceso que decidió los parámetros de las leyes naturales se preocupara por el valor particular que tiene esa propiedad. Ya hemos hablado de esto, especialmente en relación con el bosón de Higgs, cuya masa es sorprendentemente pequeña. Lo que nos confunde es que, teóricamente, las interacciones de alta energía deberían impulsar la masa del Higgs a valores mucho mayores, a menos que haya una cancelación de influencias con una precisión asombrosa. Esta cancelación, si no es resultado de un mecanismo natural, parece ser un ajuste fino casi milagroso. Es como si estuviéramos ante un reloj cósmico, con engranes que, por alguna razón insondable, encajan con una precisión que roza lo increíble. El velo de la ignorancia y la flecha en el centro. La teoría cuántica de campos, QFT, describe esencialmente todo en términos de innumerables interacciones de campos cuánticos, representadas por interacciones de partículas virtuales. Aunque las sumas de Feynman son herramientas matemáticas poderosas, la extraordinaria precisión del modelo estándar de la física de partículas, que es una QFT, nos obliga a tomarnos en serio la idea de que estas interacciones de campo son reales, de alguna manera. Y esto incluye la noción de que las interacciones de campo pueden contribuir a la masa de las partículas, e incluso cancelar sus influencias. El efecto Casimir, que demuestra una fuerza medible inducida al excluir supuestos modos de campo virtuales entre dos placas conductoras, es una prueba independiente de esta actividad virtual. Sin embargo, la QFT subyacente al modelo estándar, antes de ser ajustada, predecía que la masa del Higgs y la energía oscura deberían ser enormes. Para lidiar con esto, los físicos introdujeron la renormalización, un proceso que, como el propio Richard Feynman describió, es un juego de manos y un proceso chapucero para hacer que las predicciones encajen con los valores medidos. En otras palabras, las masas de las partículas se convierten en parámetros libres que insertamos a mano, en lugar de ser predichas por la teoría. Aquí están los puntos cruciales. La mecánica subyacente del modelo estándar, sin el juego de manos de la renormalización, sugiere que las masas de las partículas son producto de cancelaciones finamente ajustadas.
y el modelo estándar, tal como está, no cumple el sueño de Einstein, Feynman y Dirac, una teoría singular y definitiva de la cual cada propiedad del mundo debería ser derivable de una manera no arbitraria y matemáticamente autoconsistente. Pensemos en la teoría más profunda, la teoría ultravioleta, UV, de la cual la teoría del infrarrojo, el modelo estándar, la relatividad general, etc., emerge como una granulación más gruesa. Los parámetros del modelo estándar no son libres en el contexto de la teoría UV, son, en principio, calculables a partir de ella. Pero ¿cuáles son los parámetros de la teoría UV más profundas? No lo sabemos. Saberlo plenamente significaría conocer la teoría del todo. Pero al menos podemos imaginar que la teoría UV de nuestro universo vive en una especie platónica de todas las teorías imaginables, y la que generó nuestro universo tiene una ubicación específica definida por sus parámetros. Ahora, ¿cómo entra en juego la naturalidad? Imagina crear un nuevo universo eligiendo un punto aleatorio en ese espacio de teorías. Los parámetros de la teoría IR resultante probablemente no serían inusuales. Si lo fueran, parecería antinatural, no tan aleatorio como se imaginó. Utilicemos la analogía del arquero ciego. Disparas una flecha a la pared de un granero, con los ojos vendados. ¿Dónde acierta la flecha? En algún parche de madera aleatorio. No te sorprenderías. Por otro lado, imagina que hay un blanco pintado en la pared con una diana muy pequeña. Acertaste la diana por casualidad, sin siquiera saber que estaba ahí. Estarías justificado en pensar que fue una casualidad increíble y no solo un lugar en la pared. En esta analogía, la pared del granero es el espacio de posibles teorías UV. Cada punto en la pared es un conjunto diferente de parámetros para esa teoría. Cada una teoría maestra subyacente, diferente, que lleva a un universo diferente, con diferentes parámetros. Y la diana es una teoría UV muy particular. Y es especial porque resulta que lleva a una teoría IR muy especial. En nuestro caso, una masa del Higgs pequeña y una constante cosmológica pequeña. ¿Y el arquero ciego, Dios, quizás? O tal vez podríamos pensarlo como representando el mecanismo por el cual se establecen los parámetros de la teoría UV. Esto podría ser aleatorio, lo que significa que toda la pared del granero es un juego justo. O esos parámetros podrían ser establecidos por algún mecanismo intrínseco a la teoría UV, un mecanismo que solo permite un resultado único. Solo un punto en la pared del granero fue posible en primer lugar. Eso parece ser lo que Einstein prefería. Dios no tiene elección. Pero independientemente de si los parámetros UV se establecen aleatoriamente o son únicos e inevitables, el arquero sigue ciego y aún tenemos el problema del ajuste fino. ¿Por qué? Bueno, la ceguera del arquero no representa realmente la libertad de la teoría UV para tener diferentes parámetros. Lo que realmente representa es una combinación de dos cosas. 1. Nuestra propia falta de conocimiento de esos parámetros. No sabemos nada sobre ellos, y por lo tanto podrían ser cualquier cosa. Toda la pared del granero está abierta en lo que respecta a nuestro conocimiento previo. Y 2. El hecho de que la teoría UV es ciega a la teoría IR. Así que, incluso si los mecanismos que establecen los parámetros de la teoría UV no tienen elección en dónde aterrizan, no lo están haciendo con la teoría IR emergente en mente. Al menos, esa es la suposición predeterminada del reduccionismo. Así que esa es la situación en la que nos encontramos. Encontramos una flecha en la diana y parece que la flecha fue colocada por un proceso que no tenía idea de que la diana existía. Dos respuestas para Einstein y el despertar cósmico. Podemos hablar de todo esto en términos de razonamiento bayesiano, evaluando las probabilidades en relación con nuestro conocimiento previo. Cuando los físicos hablan de una distribución previa para el espacio de parámetros de la teoría UV, por lo general no se refieren a un proceso real que establece los parámetros de esa teoría. En cambio, suelen referirse a una distribución de probabilidad que cuantifica nuestro grado de conocimiento o ignorancia sobre algún aspecto del mundo. Es el rango posible para los parámetros, dado lo poco que sabemos, lo que llamamos un prior bayesiano. En realidad, los verdaderos parámetros de la teoría UV son lo que son, presumiblemente un conjunto de valores bien definidos. Pero con poco conocimiento previo, su posible distribución con respecto a ese conocimiento es vasta. En nuestro razonamiento bayesiano, usaríamos un prior bayesiano amplio porque su trabajo es exclusivamente representar nuestro conocimiento. Ahora,
Digamos que sabemos que este espacio de teoría UV abierto se mapea a un parámetro IR a 1 medido. Vamos a medir el parámetro y nos preguntamos, ¿qué parte del espacio de teoría en nuestro prior bayesiano podría producir un parámetro IR como el que acabamos de medir? Si la respuesta es una fracción ínfima, entonces podríamos sospechar. Ese es el caso de la masa del Higgs y la constante cosmológica. Es la flecha que está sospechosamente en el centro de la diana. Estaríamos justificados a suponer que el arquero realmente echó un vistazo o que hay alguna colusión poderosa en la teoría V que se propaga a la teoría IR, en este caso trabajando para hacer que la teoría IR sea la teoría de baja energía que es. Y realmente no importa si el mecanismo para suprimir los parámetros IR como la masa del Higgs es la cancelación cuántica o cualquier otra cosa. Siempre y cuando nuestra teoría UV viva naturalmente a una energía mucho más alta que la teoría IR, se necesita una colusión entre la mecánica de alta energía o una casualidad extrema para producir esa teoría de baja energía estable. Así que por eso, es razonable preguntarse sobre cosas como la pequeñez de la masa del Higgs y la constante cosmológica, no porque sean realmente antinaturales, sino porque parecen antinaturales dados los mecanismos que creemos que están en juego detrás de ellas. La naturaleza es obviamente perfectamente natural, lo que significa que nos estamos perdiendo algo. O el arquero miró, es decir, la teoría UV, está siendo influenciada por la teoría IR, ve el objetivo. O el arquero disparó muchas flechas y toda la pared del granero es un alfiletero de universos alternativos. Y por supuesto, estamos en uno de los universos extremadamente raros, con una masa de Higgs sobrevivible, etc. Sigo diciendo que volveremos a estas ideas de mezcla UV y R y razonamiento antrópico, y lo haremos. Pero la elección entre estas dos podría ser nuestra respuesta a la pregunta de Einstein. El cosmos guarda secretos por revelar. ¿Tuvo Dios elección al crear el mundo? Si no, entonces solo hubo una flecha, y eso parece exigir una conexión entre lo fundamental y lo emergente que no entendemos completamente. Es una invitación a desentrañar la coreografía intrínseca del cosmos. Si sí, entonces la flecha podría haber aterrizado en cualquier lugar de esa pared, y quizás lo hizo, resolviendo la naturalidad pero generando un multiverso. Por supuesto, en ese caso podemos simplemente redefinir el multiverso como el mundo, y decir que es singular e inevitable. Y Einstein volverá a tener razón, justo como lo estaba con todo eso del espacio-tiempo curvo. Sea cual sea la respuesta, la búsqueda para desentrañar los misterios de la naturalidad nos impulsa a los confines del conocimiento humano. Estamos, después de todo, al borde de una revolución en la física, donde las fronteras entre lo predecible y lo puramente coincidente se vuelven borrosas. Con cada nuevo descubrimiento, la cortina se levanta un poco más, revelando un universo que es al mismo tiempo increíblemente preciso y sorprendentemente flexible en sus posibilidades. La mente humana, con su incesante curiosidad, es la clave para desentrañar estos enigmas. ¿Qué nos motiva a continuar este viaje? Quizás sea la pura alegría de comprender, la satisfacción de ver la complejidad del cosmos desplegarse en patrones y principios. Es la promesa de una teoría del todo que un día podrá decirnos no solo cómo funciona el universo, sino por qué es como es. Esta búsqueda incesante de respuestas es lo que nos convierte en exploradores cósmicos. Cada uno de nosotros un pequeño faro de conciencia en medio de la vastedad del espacio y el tiempo. Las preguntas de Einstein, lejos de ser meras divagaciones, son el punto de partida para la próxima gran aventura científica. ¿Será que la solución al problema de la naturalidad reside en una nueva física aún no descubierta que revele simetrías ocultas y mecanismos de cancelación que parecen milagrosos solo porque nuestra comprensión actual es incompleta? Esta es una esperanza que muchos físicos albergan. O, tal vez, la realidad sea aún más fantástica, y el ajuste fino que observamos sea la evidencia innegable de que vivimos en un universo que es solo uno entre infinitas posibilidades, una burbuja de realidad en un vasto océano cósmico. La idea del multiverso ha cobrado fuerza no solo como una solución elegante a la naturalidad, sino también como una consecuencia natural de teorías como la inflación cósmica. Si existen otros universos, con leyes y constantes diferentes,
entonces nuestro universo no es especial en su existencia, sino solo en sus propiedades que permiten la vida. En este escenario, la flecha del arquero no habría acertado un objetivo milagroso en una sola pared, sino en una de las muchas paredes de un granero infinito. Y, por supuesto, la vida solo surgiría en las paredes donde el objetivo, por improbable que fuera, permitiera la formación de estrellas, planetas y, eventualmente, observadores como nosotros. Esta perspectiva, aunque conceptualmente desafiante, ofrece una manera de reconciliar la aparente improbabilidad de nuestro universo con la ausencia de un diseño intencional. La vida simplemente surge donde las condiciones son propicias y es natural que nos encontremos en uno de esos lugares ajustados. ¿Qué significa esto para el futuro de la física? Significa que la búsqueda de una teoría del todo continúa, pero ahora con la mente abierta a la posibilidad de que esta teoría no describa un solo universo, sino la fábrica de universos. La física cuántica, con sus comportamientos contraintuitivos y su danza de probabilidades, parece ser el lenguaje en el que están escritos estos secretos cósmicos. Y con cada ecuación, con cada experimento, nos acercamos un poco más a descifrar ese lenguaje. La belleza de este proceso es que cada respuesta que encontramos suele plantear una docena de preguntas nuevas. Es un ciclo interminable de descubrimiento, impulsado por la curiosidad inherente a la condición humana. Así que, al contemplar la pregunta de Einstein, no solo estamos pensando en física, sino también en nuestra propia existencia y en nuestro lugar en el vasto y misterioso cosmos. Es una pregunta que nos invita a trascender las fronteras de lo que sabemos y atrevernos a imaginar lo que aún no comprendemos. El universo nos está llamando a ir más allá de lo que imaginamos. ¿Cuál de estas posibilidades resuena más contigo? ¿Qué misterio te cautiva más profundamente? Deja tu comentario, dale me gusta y comparte esta profunda inmersión en el enigma cósmico.